Muy bien, bueno, preciosa tiempo de alabanza, de adorar al Señor, de compartir juntos. Gracias por los saludos, hermanos, los voy a estar enviando allí en la iglesia y y bueno, y gracias también por las oraciones, ¿no? También pedimos oración por la congregación allí en calle Juncal, con las actividades, los ministerios, los servicios y también trabajando en barrio San Juan, lo que es Castelar Sur. También allí estamos trabajando hace unos 4 años aproximadamente. Bueno, rogamos al Señor también por sus oraciones, por las personas, principalmente para el crecimiento en el Señor. Bueno, he traído para compartirles en esta tarde o tarde-noche sobre este tema tan impactante que es de mucha bendición para mi vida, para nuestras vidas, y lo que hemos estado también estudiando hace poco. Muchísimas gracias. Y hacemos esta ilustración, ¿no? Un discípulo de Cristo. ¿Qué es ser un discípulo de Cristo? Y nosotros también nos hacemos esta pregunta: ¿qué es ser discípulo de Cristo? ¿Cómo hacer discípulos para Cristo? Entonces, antes de contestar cómo hacer discípulos para Cristo, cosa que hoy no vamos a hacer, vamos a estudiar qué es ser un discípulo para Cristo, ser un discípulo de Cristo. Y el Señor tenía discípulos. Él eligió 12 discípulos para que estuviesen con Él, para prepararlos durante esos 3 años. Luego, cuando Él ascendió a los cielos, envió el Espíritu Santo sobre ellos y nuevos discípulos surgieron. Fíjate que en el libro de Hechos de los Apóstoles continuamente llama a los creyentes discípulos. De hecho, podríamos poner como un título en el libro de Hechos de los Apóstoles lo siguiente: ¿cómo hacer discípulos para Cristo? Y en el libro de Hechos de los Apóstoles te va a ir respondiendo todo el tiempo esa pregunta: ¿cómo hacer discípulos para Cristo? ¿Qué es un discípulo de Cristo? Un discípulo de Cristo es un alumno del Señor. Discípulo es alguien, un aprendiz de su maestro, y ahí vemos una relación entre un alumno y su maestro. Pero no termina allí solo en la enseñanza, maestro-alumno. El Señor dedicaba mucho tiempo a la enseñanza. Lo vemos en el Sermón del Monte. Tenemos allí desde el capítulo 5 al 7 de San Mateo. Multitudes venían para escucharle y estaban con Él. Y había muchos que le seguían y porque también querían ver lo que Él hacía. Pero discípulo no es alguien que escucha las enseñanzas de un maestro, sino que también un seguidor de Cristo, alguien que sigue al Señor. Por eso el Señor comenzó a llamar a un grupo más reducido para que estuvieran con Él. Pasaba por las playas de Capernaum, llamaba a Pedro, a Andrés, luego llamaba a Juan, a Jacobo. Llamó a Leví, que estaba al banco de los tributos públicos. Llamó a Felipe para que le siguieran, para que estuvieran con el Señor durante todo ese tiempo. Antes de que el Señor Jesús llamara a sus discípulos, estuvo una larga noche orando por esa elección que Él iba a hacer. Y ahí también ya nos da una pista cómo hacer discípulos, ¿no? O sea, el tiempo de oración que uno debe dedicar al Señor para prepararse a aquellos a los cuales va a instruir y enseñar y guiar en su vida. Entonces, en el seguir a Jesús ya no solo se forma una relación de maestro-alumno, sino una relación afectiva. El doctor Howard Hendricks decía lo siguiente, que si la enseñanza no se da de corazón a corazón, nunca va a llegar a ser aprendida. Esa enseñanza tiene que ser afectiva. El Señor comía con sus discípulos, navegaba allí en sus barcas junto con sus discípulos. En los tiempos de trabajo pasaba mucho tiempo
al lado de ellos y los discípulos veían a su Señor cómo era su Señor y le seguían. Le seguían. Pero el Señor Jesús también enseñó lo que es el costo de ser un discípulo. Y en un momento Él les va a decir sobre renunciar a todo, sobre tomar la cruz y sobre seguirle. Y allí en Lucas 14, 25 al 33, el Señor Jesús enseña ese costo de discipulado, lo que significa aborrecerse a sí mismo, a sus relaciones íntimas y llevar la propia cruz y seguirle. Entonces uno es un alumno del Señor, pero uno es un seguidor de Cristo, pero uno es también alguien que lleva la cruz, renuncia, se niega a sí mismo. Entre los discípulos del Señor podemos ver distintos grados de discípulos. Algunos que le siguen de lejos, otros que le siguen de mediana distancia y otros que le siguen de bien cerca. Podemos ver a un Nicodemo o un José de Arimatea que a escondidas, ¿no?, preparaban el cuerpo del Señor. Discípulos que no son muy nombrados en los evangelios, pero podemos ver otros que están más cerca, Pedro, Juan y Jacobo. O aún más Juan, cuando Juan le hace señas a Pedro, diciéndole, Pedro le hace señas a Juan, porque Juan estaba recostado al pecho del Señor, allí en el aposento alto, en la última cena, porque el Señor había dicho, uno de ustedes me va a entregar. Y Pedro le hacía señas a Juan, preguntarle quién es. Juan estaba más cerca, estaba ahí al lado. Y Juan, mirándole al Señor, Señor, ¿quién es? Uno más cerca, ¿no? ¿Cuál es la distancia entre Cristo y yo? ¿Hay algo entre Cristo y yo? ¿Hay alguien entre el Señor y yo que no me deje seguirle como Él quiere que le siga? Bueno, ¿qué es ser un discípulo de Cristo? Y acá hemos anotado 3 puntos, lo que es conocer al Señor, lo que significa tener comunión con el Señor y también caminar con el Señor. Conocer al Señor. Uno puede conocer algo acerca del Señor y ahí vemos un conocimiento intelectual. Hay personas que creen que conociendo al Señor intelectualmente ya son creyentes, ya son cristianos. Puedes tener un conocimiento histórico del Señor. Puedes tener un conocimiento de lo que hizo el Señor, escritural y hasta teológico del Señor. Pero vemos en Juan 6, 16 que había muchos que seguían a Jesús y que de repente la palabra que enseñaba Jesús, el Señor Jesús, era dura para ellos y dejaron de seguirle. Ese conocimiento no fue una convicción en su vida. Ese conocimiento que llega acá tiene que producir en mi vida una convicción. Pero no solo una convicción. ¿Quién produce la convicción? La produce el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien convence, dice la palabra de Dios, de justicia, juicio y pecado. Produce convicciones en mi vida por la palabra de verdad. Cuando la palabra es abierta, cuando es enseñada por otro y yo la recibo, la fe va siendo instruida, va siendo entregada y va produciendo en mi corazón ese conocimiento y voy recibiendo una comprensión de quién es el Señor. Pero hay quienes resisten al Espíritu Santo. Esto lo decía Esteban en Hechos 7, a los principales sacerdotes. Conocían toda la Escritura, conocían mucho de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, pero se tapaban los oídos y gritaban y no querían escuchar todo lo que Esteban estaba hablándoles, tal cual las Escrituras en Hechos capítulo 7. Y Esteban les tiene que decir, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. El incrédulo hace esto. En su orgullo
niega la verdad. Y aunque es enseñada y transmitida en su orgullo, dice, después escucharé acerca de esto. En su sabiduría propia y en un Dios a su manera, hace un Dios como Él quiere. Y dice, después voy a seguir a Jesús. Y así en Juan 66 vemos que muchos le dejaron al Señor. Pero cuando el Señor le pregunta a Pedro, ahí nomás en los versículos siguientes, ¿y ustedes también quieren irse? Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y el Señor le dice, bienaventurado eres Simón, porque esto te lo ha revelado el Padre. Y allí el Señor, vemos que en Pedro no solo se produce esa convicción, sino también la conversión. Entonces, si este conocimiento que he recibido del Señor no viene a ser una convicción firme, que produzca una conversión en mi vida, de obediencia a la palabra de verdad, entonces solo he sido un discípulo intelectual que haya recibido algo del Señor y hasta ahí nomás y no he seguido más. Pero cuando recibimos al Señor en nuestros corazones, nos convertimos a Él, le recibimos a veces conociendo solo el Evangelio sencillo, como cuando muchos desde niños hemos recibido la verdad y nos las han transmitido los padres con mucha sencillez. Y muchos, sí, yo quiero aceptar al Señor y quiero que limpie mi corazón de todos mis pecados. Por supuesto, porque el Señor mandó así, ¿no? Si no recibimos el reino de Dios como niños, no vamos a poder entrar en Él. Sin condicionamientos, sin tardar, una obediencia inmediata, una obediencia determinada, sin preguntar, ahí nomás. Pero también esa relación de discípulo, cuando se produce esa conversión, Dios hace una relación paternal, de padre a hijo. Muchas veces decimos mi relación personal con Dios, pero Dios no es un Dios personal, sino que Él es Padre. Y es más bien una relación paternal, de padre a hijo. Él nos hizo hijos de Dios. Y ya no pertenecemos a ser hijos de ira o de condenación. Ya no pertenecemos al mundo. Nos ha rescatado, nos ha comprado al alto costo de su Hijo. Vemos cómo Pablo mismo le llama a Timoteo, hijo mío, le dice, 2 Timoteo 2, del 1 al 2, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. O como cuando el Señor nos enseña en Hebreos 12:5 sobre la disciplina a los hijos. ¿Qué padre no disciplina al hijo que ama? Y cuando Dios también disciplina la vida de sus hijos creyentes porque quieren que sean discípulos que le estén siguiendo al Señor. Conocer al Señor. Entonces el primer punto, ¿conoces al Señor en tu vida? ¿Cómo es tu conocimiento del Señor? ¿Un conocimiento intelectual? ¿Tenés una convicción? Bárbaro, ¿crees que Dios envió a su Hijo murió por vos, resucitó? ¿Sabés que tenés que arrepentir de tus pecados? ¿Sabés que tenés que creer solo en Cristo y que su gracia te limpia? Perfecto. ¿Has nacido de nuevo? ¿Hay una conversión acá adentro? ¿Hay una nueva vida? ¿Ha venido acá el Espíritu Santo a tu corazón? El Espíritu Santo viene en el momento de la conversión, no es un proceso posterior, no es una crisis posterior a la conversión. Dios da el Espíritu Santo por su gran amor que ha derramado, dice Romanos 5, versículo 5. Dios ha demostrado su amor, dice la palabra de Dios, por el Espíritu Santo que nos ha dado. Este es el regalo de Dios, el don del Espíritu Santo, de haber recibido a Dios mismo acá adentro y de convertir nuestras vidas en un templo de Dios. Dios no habita en templo hecho de manos humanas.
dice la palabra de Dios, pero a Él le ha agradado habitar en sus hijos, hacer de la iglesia el cuerpo de Cristo. Es lo que el Señor prometió a sus discípulos. Voy a estar en ustedes, es decir, el Espíritu Santo. Enviaré al Espíritu Santo para que esté en ustedes y entre ustedes. O sea que el Espíritu Santo también habita corporativamente, en el sentido de cuerpo, en el cuerpo de la iglesia de Cristo. No solo acá adentro, sino en toda la iglesia. Esto me da a mí la importancia de saber por qué tengo que congregarme, por qué tengo que venir a la iglesia, porque allí están reunidos los creyentes, donde Dios, el Espíritu Santo, también está en medio de ellos. No vale con decir, me quedo en mi casa, porque Dios está acá. Por supuesto que no todos pueden y tienen dificultades, Dios conoce cada circunstancia, pero cuando venimos como cuerpo en Cristo, somos edificados en Cristo. Una iglesia que sigue a Cristo es una iglesia que es un discípulo de Cristo. Pero también conocer al Señor, la comunión con el Señor. Uno que sigue al Señor tiene comunión con el Señor. Uno que sigue al Señor no solo le ha conocido, no solo tiene una relación afectiva donde Dios es su Padre, Él es su Hijo, tiene una vida diaria de comunión con el Señor también. Y esta vida diaria de comunión con el Señor también es cuando el Señor le dice a los corintios, a través del apóstol Pablo, le va a decir, no se unan en yugo desigual, no se unan con los incrédulos. ¿Qué comunión tiene la justicia con la injusticia? Satanás con Cristo. Va a decir que Dios ha hecho de nosotros un templo. Y va a decir, apártense de en medio de ellos. Y yo voy a ser a ustedes por padre, y ustedes van a ser para conmigo hijos e hijas, dice el Dios Todopoderoso. Esto lo decía Israel. Y Pablo lo trae a la iglesia de Cristo, a toda la iglesia, del tiempo cuando él ya estaba predicando aún a los gentiles, en el caso de la iglesia de Corinto. Entonces, ese conocimiento que incluimos anteriormente del Señor va a incluir mi vida de comunión con Él. ¿Qué es tener comunión con el Señor? Es una vida donde tengo una relación íntima con el Señor. En San Juan, 1 Juan 1, del 7 al 9, encontramos esa comunión con Dios, donde el Hijo continuamente nos limpia con su sangre preciosa. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y va a decir, 1 Juan 1, versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Continuamente, el Señor, la provisión del Señor de perdón, de limpieza, para que podamos tener unidad con el Señor, es maravillosa. Dios ha unido nuestras vidas con Él en esa comunión por su gran amor con que nos ama. ¿Cómo vivo una vida de comunión con Dios? Tengo que tener disciplina. Es necesaria la disciplina. Es necesaria la disciplina para dar lugar a que la gracia de Dios trabaje en mi vida. De mi parte voy a poner la disciplina y el esfuerzo de separar el tiempo, la concentración, el espacio, el lugar para estar delante del Señor, para que el Señor en ese momento derrame su gracia para conmigo. El Señor Jesús lo hacía. Jesús se tenía que separar durante la noche a orar para estar a solas con el Padre. Esto es una disciplina espiritual, la oración. Oraba al Padre, también aprendía la palabra de Dios. ¿Cómo Jesús aprendía la palabra de Dios? Él como hombre aprendía las Escrituras, las estudiaba. Cuando tenía 12 años estaba delante de los doctores de la ley haciéndoles preguntas a los doctores de la ley. Y ellos estaban sorprendidos de las cosas que le preguntaban un niño de 12 años.
porque Jesús tenía la necesidad de aprender. Pero ¿cómo podemos decir si Jesús escribió la palabra de Dios y Él es Dios? Nosotros creemos que Jesús es Dios, que Él es el Señor, que Él es el autor de la palabra. Sin embargo, como hombre, la aprendió. Él fue en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado, dice la palabra de Dios. Un escritor, Richard Foster, dice sobre las disciplinas espirituales. Escuchá, dice, Dios nos dio las disciplinas para la vida espiritual como un medio para recibir su gracia. Las disciplinas nos permiten colocarnos ante Dios de tal modo que Él pueda transformarnos. ¿Qué son esas disciplinas? Leer la palabra de Dios, meditarla. Tener tu tiempo de oración. Congregarte. Hay más disciplinas. Pero al menos tener presentes estas para una vida de comunión presente y continua delante del Señor. Memorizar las Escrituras es otra disciplina. Aprenderlas. Algunos que pueden hacer un instituto bíblico, bárbaro, es una herramienta y un recurso importantísimo. Los que están en la escuela dominical, un recurso y un ministerio importantísimo. Pero no estamos para las disciplinas. Las disciplinas no son un fin, porque si no nos vamos a convertir en fariseos hipócritas, sino que son un medio para que allí Dios trabaje en nuestras vidas. Seguir al Señor, ¿dónde quiere el Señor que esté? ¿O dónde estás tú, Señor, para seguirte? El Señor decía esto a sus discípulos: si alguno quiere servirme, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Entonces, ¿dónde estás, Señor? A la mañana cuando me levanto, seguí al Señor, sigo al Señor. A la mañana cuando te levantas, ora al Señor, buscale por la palabra. No, bueno, pero ya tengo que ir a trabajar a las 6, tengo 2 horas de viaje y de 5 a 6, pero tal vez no puedas de 5 a 6 y no te da la capacidad. Bueno, busca un horario a la tarde, un horario a la noche. Y tiré 1 hora por tirar. Aprovechar los tiempos muertos de viaje, de transporte, o en el que puedas escuchar aún la palabra de Dios. Hoy la Biblia está hablada toda enterita, la podés oír. Un hermano anciano de zona sur le preguntaba, él es ciego, y él me decía, mira, escucho la palabra de Dios desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Todos los días la escucho. Aproximadamente en 10 días termino de escuchar toda la Biblia. No lleva nada, no lleva mucho tiempo. Uno pensaba que iba a estar bastante tiempo. Pero es maravilloso. Y me decía él, el hermano, que cuando vuelve a pasar la palabra de Dios por su mente, va siendo impresa en su corazón frases, expresiones que en otras oportunidades no las notó, no se dio cuenta. Y estos son recursos que el Espíritu Santo puede usar en tus tiempos de aflicción, en tus tiempos de adversidad. Qué importante es tener las disciplinas aceitadas, porque en los tiempos de adversidad podemos caer flojos, desarmados, débiles, y la fe trastabilla. Entonces, estar preparados para esos momentos. Jesús le decía de esta forma a sus discípulos: ¿no han podido orar, aunque sea 1 hora, para que no entren en tentación? Oren, velen, para que no entren en tentación. Dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es cierto. Y los ojos estaban cargados de sueño pesado. Tenemos una vida, este es el tiempo de prueba. El Señor prueba nuestras vidas todo el tiempo. Nuestra obediencia. Quiere formar la fe, formar nuestra vida, transformar nuestra vida. Quiere hacernos como el Señor, traernos más cerca del Señor. Que le estemos siguiendo sin impedimento, corriendo la carrera
sin pesos ni pecados que nos impidan correr con paciencia esa carrera que el Señor nos ha puesto. Bueno, ahora vamos a la carrera y este es caminar con el Señor, ¿no? Caminar con el Señor, y acá terminamos. ¿Qué es ser un discípulo de Cristo? Uno que aprende de Él, uno que tiene una relación donde Él es su Padre, pero uno que también entiende el costo de seguir a Cristo. Ese costo de seguir a Cristo implica la negación de uno mismo, la renuncia de uno mismo, el aborrecerse, aborrecer sus relaciones íntimas. No aborrecer en el sentido de odiarlas, no, de ninguna manera. Entre el Señor y yo, ¿se interpone alguien? No tiene que interponerse nadie. Eso es que el Señor sea primero. Tomar la cruz y seguirle. ¿Qué es tomar la cruz? Es hacerlo cada día. ¿Qué es tomar la cruz? Es negarte a vos mismo cada día. El costo de la renuncia, el costo del discipulado. ¿El Señor lo hizo? Claro. Un seguidor de Cristo sigue y hace lo que Él hizo. Y el Señor también. El Señor Jesús dijo, las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Todas las palabras que yo hablo, las hablo según el Padre me da que hable lo que Él quiera que hable. El Hijo nada hace por su propia cuenta. Lo que ve hacer al Padre, eso Él hace. ¿Cómo voy a ser un seguidor de Cristo si no conozco al Señor? Siempre que alguien comienza su vida cristiana, le digo, empezá por la vida de Jesús. Ah, ¿cómo? Por los evangelios. Tenés San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Empezá a conocer al Señor. ¿Qué pensaba Él? ¿Qué hablaba? ¿Qué enseñaba? ¿Dónde iba? ¿Qué hacía? ¿Cómo trataba a las personas? A los niños, a las mujeres, a los mayores, a los que estaban enfermos. Sus milagros. ¿Cómo Él oraba? ¿Cómo el Señor oraba? ¿Cómo enseñaba? El Señor era un experto maestro, con ilustraciones, con contrastes, con preguntas, y daba lo suficiente. Dejaba con las ganas. Enseñaba lo que tenía que enseñar. Bueno, el Señor era extraordinario. ¿Qué es seguir al Señor? Segunda Pedro 3:18 dice, antes bien crezcan en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es tomar de su gracia todo el tiempo. ¿Qué significa esto? Que yo no voy a poder tomar la cruz por mí mismo. Si alguien cree que seguir al Señor es por esfuerzo propio, entonces todavía no ha entendido lo que es seguir a Cristo. Uno sigue al Señor en dependencia de Él. Pablo le decía a Timoteo, 2 Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate, es decir, fortalecete en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Toma del amor de Dios, toma de su favor infinito, fortalecete en el poder de su fuerza, fortalecete en el Señor. En vos no hay fuerza, en nosotros no hay fuerza, no hay poder. Por eso el Señor les dijo a sus discípulos, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué significa esto? Que la humildad significa todo de Cristo, nada de mí. Donde Él sea todo y de mí nada, vaciarme. El Señor se vació. El Señor se vació. Dejó la gloria de Dios. Pero Él no dejó de ser Dios, Él siguió siendo Dios y se hizo hombre. Pero fue manso. Controló su poderío, por así decir. Porque Él podía haber dicho, podía haber hecho como le dijo a Pedro, ¿puedo ya mandar 12 legiones de ángeles y no me defenderían? Claro que sí. ¿Podía haberse bajado en la cruz? Claro que sí. El Señor pagó el alto costo de la vida
por amor al Padre. Él amaba al Padre. Un amor tan íntimo entre el Padre y el Hijo. El Padre ama al Hijo. El Hijo ama al Padre. Pero Él también nos amó a nosotros. Por ese amor al Padre se entregó voluntariamente. Por ese amor al Padre, el Padre amaba al Hijo y el Padre estaba complacido y aprobaba la vida de Jesús, el Hijo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y esto es lo que el Señor quiere hacer de nosotros. Cambiar mi vida por la de Él. Y hacer ese canje, esa transformación. Crucificar mi viejo hombre cada día y que el nuevo hombre, que es Cristo, nazca en Él. Entonces, que al Señor sea toda la gloria. ¿Queremos ser discípulos de Cristo? Claro que sí. Seguir al Señor. En la Biblia poco aparece la palabra cristiano. Creo que solo 3 veces. Pero hay más de 260 veces que aparece la palabra discípulo. Ser un discípulo de Cristo debe ser nuestra meta diaria. Señor, hoy he estado alejado de ti, pero quiero acercarme a ti y seguirte de cerca, mirarte, contemplarte, escucharte. Cuando tu tiempo de comunión estés cansado y tomes la palabra y te duermas, escúchala. Apretá ahí la Biblia dramatizada, viste que está la Biblia dramatizada, pon el texto y te habla una persona, varias personas como si estuvieran, lo dice textual en la NBI. Tenemos tantos recursos hoy. No veas películas, pero porque en las películas van a tratar de llevar la vida de Cristo a una realidad que no encontramos en la palabra de Dios. Nada mejor que la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo, mis palabras son espíritu y vida. ¿Una película puede reemplazar la palabra de Dios? Véanla si quieren, analicen, pero sean como los de Berea. Verifiquen todas las cosas según las Escrituras, si estas cosas son así. Este es el alimento, es la palabra de Dios. Así un libro, una película, una edición, es la palabra de hombre. Puede estar guiada por Dios, pero nada hay como la palabra viva y eficaz que transforma mi corazón y mi vida. Entonces, ¿cómo ser un discípulo de Cristo aprendiendo de Él? La iglesia hace eso, enseña. Hemos escuchado todos los ministerios de enseñanza, bárbaro, y eso tenemos que ocuparnos. Bueno, eso responde a la otra pregunta, ¿cómo hacer discípulos de Cristo? Pero no nos queremos ir a esa pregunta todavía sin antes hacer esto. Ser un alumno del Señor, un seguidor de Cristo y uno que toma la cruz junto con Cristo. Junto con Cristo es crucificado, junto con Cristo es sepultado, junto con Cristo es resucitado. ¿Cuándo pasó eso? El día de mi conversión. Eso es cierto. El día de la conversión de cada uno, crucificó, sepultó y resucitó juntamente con Cristo. Pero eso también tiene que suceder cada día. Cada día tengo que ser crucificado, sepultado y resucitado juntamente con Cristo. ¿Qué significa todo esto? Romanos 6, de versículo 1 al 14, lo va a decir de esta manera. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. La muerte no se enseñoreó del Señor Jesús, por eso Él resucitó. Así como el poder de la resurrección de Cristo actúa en Él para vida, ese poder de resurrección que venció la muerte y Cristo resucitó, ese poder actúa acá dentro, transformando mi vida en una nueva vida, convirtiéndola. Ya la convirtió, pero la sigue convirtiéndola y transformándola y produciendo el fruto del Espíritu Santo en toda su esencia para la gloria del Señor. Que el Señor le bendiga muchísimo y que a Él sea toda la alabanza y gloria.
Muchas gracias.